¿Qué tal? ¿Cómo les va? Comencemos con un nuevo cuento. Etanol. A Javier lo conozco desde pequeño, cuando entró al colegio de nuestra congregación. Era un chico flaco, pálido y con anteojos, de personalidad tímida, el tipo de niño que camina como alma errante en los recreos. Aplicado en las clases, sumado a su escasa habilidad social y en los deportes, lo llevaban a frecuentes burlas y acosos. A veces tenía que intervenir el preceptor para calmar las aguas y yo repartir un par de amonestaciones a los cabecillas. Empecé a juntarme con el agredido, ya cuando faltaba 1 o 2 años para que egresara, porque no quería que se alejara del rebaño del Señor, por culpa de los malos tratos de sus compañeros. Así que lo invité a los recreos eucarísticos, donde conoció más de cerca a Jesús Eucaristía. Ya cerrando el año, un par de meses antes de recibirse, vino con la noticia de que fue llamado por el Señor. Ese día lloré de felicidad, porque encontró a Dios, ese amigo que la sociedad le negaba. Primero hablé con sus padres, que le costó digerir el asunto, especialmente a su mamá Luciana, que siempre se imaginó una vejez rodeada de nietos. Después de un periodo de indecisión, aceptaron lo que eligió su hijo y lo acompañaron al seminario. Yo le hice una carta de recomendación y lo mandé a hablar con un amigo mío, Oscar, que estaba en el equipo de selección de los ingresantes. No supe más de mi pupilo por un par de años, hasta que en una misa de recepción del nuevo obispo de la diócesis lo crucé ya ungido con el ministerio sacerdotal. Debía ser él, tenía el mismo cuerpo desgarbado que de niño, pero ahora llevaba una barba candado. Después de la celebración iba a acercarme a saludarlo, pero parecía y no parecía ser él. Aquel estudiante que arrastraba los pies en el recreo y miraba siempre al suelo. Su físico era una evolución de aquel recuerdo de la memoria, pero se movía con una soltura que parecía el anfitrión de la noche. A su lado todo era pura risa y anécdotas. Era el más simpático del grupo. No pude más con la incertidumbre, me abrí paso entre el repertorio y antes de que pudiera decir nada, me abrazó. Efectivamente era quien imaginaba. Le estreché las manos y lo bendije. Escuché un par de sus bromas y me excusé diciendo que los años no vienen solos y que tenía que ir a descansar. Meses más tarde, llevando una donación de libros religiosos que ya no leía al seminario, aproveché para pasar a saludar a Oscar. Le pregunté por Javier, le conté cómo era y cómo lo había visto de cambiado. Si él sabía si eso era obra del Creador, de sus profesores, de la madurez. Mi amigo era tan corto de genio como mi ex, estudiante en su juventud. Me dijo, el etanol. Insistí, pero no me dijo más y cambió de tema. No recordaba ningún pasaje bíblico ni dogma de fe que hablara de esa palabra. Hasta le pedí a mi secretaria que lo busque en internet, pero no encontró nada relacionado con la iglesia. Me olvidé del tema, reconociendo que hay misterios de Dios que escapan al conocimiento del hombre. Llegando a fin de año y revisando quiénes se llevaban materias a marzo, me tocó charlar con el profesor de biología, Pepe. Le pregunté qué era el etanol y sonriendo me dijo que era un componente básico de las bebidas alcohólicas. Hice un gran esfuerzo para guardar la compostura y seguir charlando sobre los alumnos que desaprobaron y a quienes podría reconsiderar su aplazo. Terminada la charla, no debieron haber pasado más de 30 minutos, pero lo sentí como toda una tarde y llamé a Oscar. Habla el padre Julio. ¿Cómo estás, Oscar? La paz sea contigo y con tu espíritu, hermano en Cristo. Ando muy bien, pero tranquilo por el seminario. Te molesto por el ex seminarista Javier Rivadeneira. La última vez que hablamos me comentaste que el etanol lo había cambiado. Entiendo que sutilmente me quisiste decir que era el alcohol que había cambiado su personalidad. Una crisis contenida, respondió con sequedad el padre Oscar, como tantas en el seminario.
Dios perdona a todos los hombres que se arrepienten. Javier nunca probó el alcohol. Y cuando empezó a beber la sangre de Cristo, el vino moscatel, interrumpí porque ya no quería más analogías. La sangre de Cristo no pudo alejarse. Tuvimos que cerrar con llave las reservas. Hizo otra tontería. Perdón, es que no tengo tiempo con tantos estudiantes. No, es todo lo que te voy a decir. Ahora voy a tener que confesarme por revelar la intimidad ajena. Gracias, Oscar, por la confidencia. Ahora que sé el problema, quiero ser parte de la solución. Me gustaría poder hablar con él. No se sale de ninguna adicción solo. En el colegio tenemos talleres para chicos que han usado drogas. Voy a pedir autorización a mi superior. Nos vemos. Semanas después recibí un llamado del seminario mayor y me autorizaron a tratar a Javier, quien ya había tenido unas recaídas y tuvieron que suspender un par de misas. Fueron meses de oración. Existían dos en uno. Un Javier apático, callado, casi inerte. Y un Javier risueño, simpático y ocurrente. La diferencia era la cantidad de copas que bebió uno respecto al otro. Lo trasladaron al colegio y estuvo bajo mi estricto cuidado. Fue dura la abstinencia. Los primeros días rezamos mucho. Javier estaba sumamente irritable. Había momentos donde llegaba a temblar y otros donde la náusea lo tenían al lado del inodoro. Durante su recuperación en el colegio pasó por momentos difíciles. Un día, en medio de un ataque de abstinencia, lo encontré en la cocina tratando de convertir agua en vino, usando un viejo truco de magia que había encontrado en internet. No es lo mismo sin el toque divino, le dije, mientras ambos comenzamos a reír. Como toda tormenta, en algún momento llega la calma. Así llegó el día en el que su adicción se detuvo. Dejó el alcohol y poco a poco parte de su timidez. Tuvimos que cambiar el vino de la misa por agua bendita. Dios entenderá. También de su costado brotó agua, no solo sangre. Hace un par de años que me fui del colegio y estoy en la casa de retiro de los sacerdotes, pasando mi jubilación y mis últimos años. Y él quedó a cargo del colegio. Nunca más faltó una misa o un compromiso del colegio. Yo, sin embargo, le enviaba un par de cartas al año. Siempre le decía que no deje la oración y que esté atento a no caer en las trampas del demonio. La última noticia que tuve de él fue en un campamento. Ese año estuvo muy frío y al retrasarse los plazos por los arreglos del camping le tocó llevar a los chicos casi en invierno. Era una noche helada y todos estaban alrededor de una fogata tratando de calentarse. Entre guitarreadas y los preparativos de la cena descuidaron el fuego que casi se apagaba. El sacerdote, ya de mediana edad, hizo la señal de la cruz y arrojó un poco del contenido de su cantimplora. Ese líquido transparente, al tocar el fuego, no lo consumió, sino todo lo contrario, avivó la llama. Ante la admiración de todos, por algo casi imposible, el cura dijo: es obra del Espíritu Santo. Bueno, ahí termina este cuento, con un final abierto y ambiguo. Tal vez nunca sepamos si fue el Espíritu Santo, la química del etanol o un simple truco del campamento. Pero lo que queda claro es que la llama de la fe en Javier nunca se apagó. Hasta la próxima.